Hay inventos que, bueno, parece que definen lo que es el progreso humano, y seguramente ninguno es tan básico, tan fundamental como la rueda. Pero, ¿y si te digo que algunas de las civilizaciones más sofisticadas de la historia la conocían y sin embargo decidieron no usarla? Vamos a meternos de lleno en uno de los rompecabezas más alucinantes de la historia. Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Cuando pensamos en los mayas, en los aztecas o en los incas, nos vienen a la cabeza una ingeniería increíble, una astronomía súper precisa, ciudades imponentes. La ausencia de algo que nos parece tan elemental como los carros y las carretas, pues choca, es un contrasentido total. Y es que aquí el contraste es brutal, salta a la vista. En Eurasia, en el viejo mundo, la rueda fue la base de casi todo, del transporte, de la guerra, del comercio. Mientras tanto, en Mesoamérica se consiguieron hazañas monumentales, pero aparentemente sin ella. Esto es lo que subraya la paradoja, sociedades súper avanzadas a las que en teoría les faltaba un invento que consideramos, pues, básico. Y bueno, es justo aquí donde la historia pega un giro de guión totalmente inesperado. Todo gracias a un objeto muy pequeño, muy modesto, que obligó a los historiadores a replanteárselo absolutamente todo. A ver, durante muchísimo tiempo la explicación parecía de cajón, ¿no? Casi de sentido común. Los eruditos europeos daban por hecho que el desarrollo tecnológico seguía una única línea, una línea ascendente y universal para todo el mundo. Vamos, que se pensaba que era un caso de atraso tecnológico, una pieza que faltaba en su puzzle, y esta idea pues encajaba perfectamente en esa visión lineal del progreso. Pero esa idea estaba a punto de saltar por los aires. Porque claro, a partir de finales del siglo XIX, pero sobre todo ya en el XX, en excavaciones por todo México y Centroamérica, empezaron a aparecer unos objetos que no encajaban para nada con la historia que se había contado hasta entonces. Y aquí está la gran revelación. Estos objetos. Figuritas con ruedas, pequeños animales de cerámica con sus agujeritos para los ejes y sus ruedas totalmente funcionales. Esto demostraba sin ninguna duda que los pueblos mesoamericanos conocían a la perfección el principio mecánico de la rueda. El hecho de que se encontraran en tumbas sugiere que tenían una función ritual, no eran simples juguetes. Así que de repente la pregunta ya no era si conocían la rueda, sino, oye, ¿por qué demonios no la usaban? Vale, esto lo pone todo patas arriba. Si sabían cómo funcionaba, la pregunta se vuelve mucho más interesante. ¿Por qué no la aplicaron al transporte? La primera explicación, y la más extendida, apunta a que les faltaba un socio clave para la rueda. Si miramos a Eurasia, la historia está clarísima. Primero, el torno de alfarero introduce el concepto de rotación. Después, la domesticación de animales de tiro proporciona la fuerza necesaria. Y poco después, ¡boom!, surge el carro. La rueda de transporte fue un éxito porque tenía un motor para moverla. ¿Qué pasa en las Américas? Pues que ese motor biológico, es decir, grandes animales de tiro como caballos, bueyes o asnos, simplemente no existía. Las llamas, el único animal de carga grande que domesticaron, no son adecuadas para tirar de carros. Parece una respuesta perfecta, ¿a que sí? Lógica y cerrada. Sin motor no hay vehículo. Caso cerrado. Pero si rascamos un poquito más, vemos que esta explicación, aunque es muy importante, pues no cuenta toda la historia. Pues no del todo. Es que, a ver, civilizaciones como los mayas construyeron los famosos Sakbeov, que eran unos caminos elevados, rectos y planos, que conectaban ciudades y centros ceremoniales. Eran una infraestructura perfecta para vehículos con ruedas, aunque hubieran sido empujados o tirados por personas. Así que esto sugiere que tiene que haber otras razones, más allá de la simple falta de animales. Y esto nos obliga a ir un paso más allá, a una explicación más profunda. La tecnología no se adopta solo porque exista y ya está. Tiene que ofrecer una ventaja clarísima sobre los sistemas que ya están funcionando. Y aquí es donde el cálculo socioeconómico lo cambia absolutamente todo. Es que en Mesoamérica ya se había perfeccionado un sistema de transporte súper eficiente basado en la fuerza humana. Los porteadores profesionales, los tamemes, eran la auténtica columna vertebral del comercio y la logística. Usando un arnés llamado mecapal, que distribuía el peso en la frente y la espalda, una sola persona podía llevar una media de 30 kilos durante días, y por terrenos complicadísimos. El sistema, sin más, funcionaba a la perfección. Así que, si lo pensamos bien, el punto clave es este. Para las sociedades mesoamericanas, adoptar la rueda para el transporte no era una mejora evidente, ni mucho menos. Era una solución carísima y poco práctica para un problema que ellos ya tenían resuelto de una forma muy eficaz. Exigía una inversión brutal en infraestructuras solo para sustituir un sistema de mano de obra que era barato, abundante y que encima estaba totalmente integrado en su estructura social y cultural.
Y ojo, que es súper importante entender esto. La falta de carros no fue por una especie de ceguera conceptual. El principio de rotación lo aplicaron en un montón de otras tecnologías muy prácticas y sofisticadas. Usaban el malacate para hilar, taladros de rotación para hacer fuego o para perforar piedras durísimas como el jade, e incluso se cree que usaban rodillos de madera para mover los bloques gigantes de sus pirámides. O sea que el concepto de rotación lo dominaban, vaya si lo dominaban. Simplemente no le veían la utilidad para el transporte. Y todo esto nos lleva a una conclusión, yo creo, mucho más interesante sobre cómo funciona realmente la innovación y el desarrollo tecnológico. Este cuadro lo resume de maravilla. La tecnología no evoluciona en el vacío, no es algo abstracto. Su adopción depende de un cálculo muy complejo que incluye la geografía, la biología, la economía y la cultura. Para el Viejo Mundo, la rueda fue una solución casi perfecta dadas sus circunstancias. Para Mesoamérica, con sus condiciones específicas, sin animales de tiro, con mucha mano de obra y un terreno difícil, fue una solución en busca de un problema que sencillamente no existía. Y esta es la gran idea final, la que nos deja esta paradoja. Nos obliga a cuestionar nuestra definición tan lineal de lo que es el progreso. En lugar de preguntarnos por qué no llegaron a la rueda, quizás la pregunta correcta sea, ¿de verdad la necesitaban? Su camino fue otro, fue diferente, adaptado a su realidad, y no por ello menos ingenioso o menos avanzado. Una lección fascinante sobre cómo la necesidad, y no una idea abstracta de progreso, es la verdadera madre del ingenio.